70 años después de Cristo. El humo aún se eleva desde las ruinas del templo de Jerusalén. Hileras humeantes, el olor a muerte, el eco del llanto. Un fin para entender la profecía. Debemos retroceder. No se trata solo de un evento aislado, sino de un nudo gordiano en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Imaginen, siglos de promesas, un pacto con Dios, una tierra prometida, y de repente, la destrucción total. ¿Por qué? El Imperio Romano, en su apogeo, una fuerza imparable. Jerusalén, una ciudad-estado con una historia milenaria, un crisol de culturas, religiones y tensiones. El judaísmo, con sus ritos y sacrificios, con su fuerte identidad, era un desafío para el poder romano. Años de tensión creciente. Rebeliones judías, una respuesta a la ocupación romana. Estas no eran simples disputas territoriales. Se trataba de fe, de identidad, de la supervivencia misma de un pueblo que creía estar bajo la protección divina. Jesús, en el centro de esta tormenta, sus palabras proféticas y desgarradoras. La destrucción de Jerusalén, un evento anunciado con escalofriante precisión, no fue una predicción de derrota, sino una advertencia, un llamado a la conversión, a la humildad, a reconocer la soberanía divina. Pero, ¿cómo podemos entender estas palabras en el contexto histórico? No era simplemente una profecía de destrucción física, sino de un sistema religioso a punto de colapsar. El templo, el centro del judaísmo, sería destruido, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, mucho más grande y trascendental. El año 70 después de Cristo llegó, y con él, el fin anunciado. La ciudad sitiada, la hambruna, la muerte a cada paso. Un relato desgarrador, narrado por testigos de la época, que nos recuerda la fragilidad humana frente al poder destructivo del odio y la ceguera espiritual. La caída de Jerusalén en el año 70 no fue un simple suceso histórico, fue un presagio, una advertencia profética que resuena a través de los siglos, un recordatorio de que incluso el pueblo elegido puede caer si se aparta del camino de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras pronunciadas en medio del dolor más profundo, la agonía de la crucifixión. Un simple acto de clemencia, no, una profecía, una advertencia, una clave para entender la caída de Jerusalén y lo que podría venir. Jesús, con su mirada puesta en Jerusalén, no solo vio la destrucción inminente de la ciudad, sino algo más profundo, la ceguera espiritual de un pueblo que rechazaba al mismo Mesías, el enviado de Dios. Ellos, en su orgullo y terquedad, no reconocieron el momento en que Dios venía a salvarlos. Su mensaje no era solo una profecía de destrucción, sino un llamado a la conversión, una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la falta de fe. La destrucción de Jerusalén era inminente, pero no era un acto arbitrario de Dios, sino el resultado de la elección del propio pueblo. Las palabras de Jesús fueron más allá de una simple predicción, fueron una llamada a la reflexión, a un cambio de corazón. La destrucción del templo de Jerusalén fue inevitable, pero la verdadera tragedia residía en la ceguera de un pueblo que no reconoció el momento de la salvación. La frase «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» no fue solo una oración de Jesús en su momento de agonía, sino una profunda comprensión de la condición humana, una demostración de la misericordia infinita de Dios, incluso frente a la más terrible traición. El mensaje de Jesús en este contexto es doble: advertencia y misericordia. La advertencia es clara: el rechazo a Dios tiene consecuencias. La misericordia, aún mayor, nos muestra que, incluso en medio del juicio, la posibilidad del perdón persiste. El amor de Dios trascendía la destrucción. Entender el mensaje de Jesús no es solo interpretar sus palabras literales, sino comprender su significado profundo. Era una advertencia, sí, pero también un llamado a la esperanza, a la conversión, a un cambio de corazón. Era un mensaje de amor inagotable, a pesar de la inminente destrucción. Imaginen, el año 70 después de Cristo. No es una narración de un libro sagrado, es el testimonio de un testigo ocular. Flavio Josefo, un historiador judío que presenció el horror de la destrucción. Josefo, un hombre atrapado en el corazón del conflicto, nos describe una ciudad sumida en el caos. No es una descripción romántica, es un relato crudo, desgarrador
lleno de detalles que nos hacen sentir la crudeza del momento. La hambruna era generalizada. La gente moría en las calles, sus cuerpos se apilaban sin que nadie pudiera o se atreviera a recogerlos. El olor nauseabundo de la putrefacción se mezclaba con el humo del templo, que ardía en llamas. Josefo describe el saqueo despiadado por parte de los soldados romanos. No había piedad, ni respeto por los lugares sagrados. El templo, el corazón espiritual del pueblo judío, era destruido sin miramientos. Una tragedia de proporciones inmensas, pero el testimonio de Josefo no se limita a la descripción de la violencia física. Nos transmite el miedo, la desesperación, la pérdida de fe de un pueblo que veía cómo se derrumbaba su mundo. Un pueblo que había perdido su hogar, su templo, su esperanza. El relato de Josefo no es solo una crónica histórica, es un grito de dolor, una llamada a la reflexión. Nos recuerda la fragilidad de la vida, el costo del odio y la importancia de la paz. Sus palabras nos acercan al horror de la destrucción, pero también a la profunda humanidad de quienes lo sufrieron. Es un testimonio que trasciende el tiempo, que nos habla de la importancia de la memoria y el aprendizaje del pasado. Josefo nos deja un legado, la necesidad imperiosa de evitar que la historia se repita. Su relato nos recuerda que la paz es posible, pero que requiere un esfuerzo constante y un cambio profundo de corazón. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no fue solo un evento físico. Marcó un cambio radical en la espiritualidad judía, un cambio de paradigma que aún hoy resuena en el mundo. Fue el fin de un sistema, el ocaso de una era, el amanecer de algo nuevo. Durante siglos, el judaísmo se había centrado en el sistema de sacrificios y rituales del templo. Era un sistema basado en la ley, en los ritos, en la observancia estricta de las normas. El templo era el centro, el lugar donde se conectaba lo divino con lo humano. Con la destrucción del templo, este sistema colapsó. Se acabó el sistema de sacrificios animales. Los rituales centrados en el templo dejaron de ser posibles. Para muchos parecía el fin del mundo, el fin de su conexión con Dios. La desesperación era palpable, pero de las cenizas surgió algo nuevo, un nuevo paradigma espiritual, el cristianismo, que hasta ese momento había sido una pequeña secta judía, comenzó a expandirse rápidamente. Su mensaje se centraba en una nueva forma de acercarse a Dios, no a través de sacrificios, sino a través de la fe en Jesús. El nuevo pacto, basado en la fe y el amor, no necesitaba un templo físico. El verdadero templo, decía el cristianismo, era el corazón del hombre. El sacrificio perfecto ya había sido hecho por Jesús, el Cordero de Dios, que había tomado sobre sí los pecados del mundo. Este cambio de paradigma espiritual no fue inmediato ni fácil. Encontró resistencia, persecución, incomprensión, pero la semilla había sido plantada, y con el tiempo, el cristianismo se convirtió en una fuerza dominante en el mundo occidental. La destrucción del templo fue un evento devastador, pero a la vez fue un catalizador de un cambio espiritual profundo. Marcó el fin de un sistema religioso centrado en el ritual y la ley, dando paso a una nueva era centrada en la fe, el amor y la relación personal con Dios. El profeta Daniel, siglos antes de la destrucción del templo, ya había profetizado la caída de Jerusalén. Sus visiones, escritas hace más de 2000 años, tienen un eco sorprendente en los eventos de nuestra época. ¿Es mera coincidencia o hay una conexión más profunda? Daniel, en sus escritos, no solo predijo la destrucción del templo, sino que también ofreció un marco para entender eventos futuros. Sus profecías sobre la sucesión de imperios, el surgimiento del anticristo y el juicio final han sido objeto de interpretación durante siglos. Muchos estudiosos ven en la destrucción de Jerusalén en el año 70 un cumplimiento parcial de las profecías de Daniel. No solo se cumplió la profecía sobre la caída del templo, sino también el inicio de una dispersión del pueblo judío por el mundo. Pero, ¿qué pasa con las profecías que aún no se han cumplido? ¿Qué conexión existe entre las palabras de Daniel y la realidad actual? Algunos creen que la restauración del Estado de Israel en el siglo XX es parte del cumplimiento de las profecías de Daniel.
marcando el inicio de una nueva etapa. La formación del Estado de Israel en 1948 y la posterior recuperación de Jerusalén en 1967 son vistas por algunos como un cumplimiento parcial de las profecías bíblicas, pero también marcan el comienzo de una nueva era de tensiones y conflictos. La conexión entre las profecías de Daniel y la realidad actual no es una cuestión de simple coincidencia. Es una invitación a la reflexión profunda sobre la historia, la profecía y la soberanía de Dios. Algunos creen que las profecías de Daniel nos proveen de un mapa para entender los eventos actuales y los que están por venir. Las profecías de Daniel, lejos de ser meras historias antiguas, parecen tener un eco inquietante en nuestro presente. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la historia, la posibilidad de un juicio final y la importancia de estar preparados para lo que está por venir. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Palabras de Jesús, que muchos interpretan como códigos proféticos, señales celestiales que anunciarían un tiempo de gran tribulación. Estas palabras, registradas en Mateo, no son solo descripciones literarias. Para muchos estudiosos de la Biblia, son claves para entender los eventos que precederán al regreso de Jesús, la gran tribulación. Pero, ¿cómo desciframos estos códigos proféticos? Algunos interpretan las señales en el cielo como eventos astronómicos extraordinarios, eclipses solares totales, lluvias de meteoritos inusuales, o incluso fenómenos desconocidos hasta ahora. Otros los ven como símbolos de eventos geopolíticos y sociales de gran magnitud. La gran tribulación, descrita en el libro del Apocalipsis y en otros textos bíblicos, es un periodo de intensa angustia y juicio. Algunos la ven como un periodo de guerras, hambrunas, pestes y catástrofes naturales sin precedentes. Otros la interpretan en un contexto más espiritual. Descifrar estos códigos proféticos no es una tarea sencilla. Existen diversas interpretaciones y a menudo se entrelazan diferentes perspectivas. Algunos estudiosos se centran en los aspectos literales de los textos, otros en los simbólicos y alegóricos. Sin embargo, una cosa es clara: la Biblia advierte sobre un tiempo de gran tribulación que precederá al regreso de Jesús. Las señales en el cielo, sean eventos astronómicos, geopolíticos o ambos, serán indicadores de que ese tiempo se aproxima. Entender el significado de estas profecías es crucial para discernir los tiempos y estar preparado. No se trata de predecir el futuro con precisión, sino de vivir con una conciencia despierta, reconociendo que estamos en los tiempos finales y que el regreso de Cristo es inminente. 1948. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío regresa a su tierra. El Estado de Israel es proclamado. Para muchos es un evento histórico trascendental. Para otros es mucho más, un reinicio profético. La Biblia habla repetidamente del regreso de Israel a su tierra. Es una promesa central en el Antiguo Testamento, reiterada en el Nuevo. Este regreso no es solo un hecho político. Muchos lo ven como el cumplimiento de una profecía, una señal de los tiempos. Para muchos creyentes, la creación del Estado de Israel no fue una casualidad. Fue la culminación de siglos de oración, anhelo y lucha. Fue el cumplimiento de una promesa divina, un paso clave en el cumplimiento de las profecías bíblicas. La recuperación de Jerusalén en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, fue otro evento significativo. Jerusalén, la ciudad santa, volvió a estar bajo el control del pueblo judío después de casi 2000 años. Algunos interpretan este evento como el cumplimiento de la profecía de Lucas 21:24. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La liberación de Jerusalén del control extranjero sería una señal inequívoca del final de los tiempos. El regreso a Sión no es simplemente un evento histórico. Para muchos, es un reinicio profético. Es el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel, un periodo de prueba, pero también de esperanza. Es la preparación para el cumplimiento de las profecías finales. Ni entendían más, El Dainas adelantar el cumplimiento de una de las profecías finales. Este regreso a la tierra prometida es visto por muchos como una señal inequívoca
de que los tiempos finales se están acercando. Es una llamada a la vigilancia, a la oración y a la reflexión sobre el significado de los eventos actuales. El reloj profético parece estar acelerándose. Eso significa para acelerándose. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Palabras de Jesús, una advertencia escalofriante que resuena a través de los siglos. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Una señal inequívoca del fin de los tiempos? La frase abominación desoladora aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Se refiere a una profanación del lugar santo, una acción que causa profunda indignación y repulsión. Pero, ¿qué significa en el contexto del fin de los tiempos? Existen diversas interpretaciones sobre la identidad de esta abominación. Algunos la identifican con una figura política o religiosa que se autoproclama Dios o Rey, imponiendo su culto en el lugar santo. Otros lo vinculan a una fuerza militar invasora que profana el lugar sagrado. La advertencia de Jesús es clara. Cuando aparezca esta abominación, es momento de huir. Esta no es una invitación al pánico, sino una llamada a la vigilancia espiritual. Es una señal que indica que el juicio está cerca, que el tiempo del fin se aproxima. Para muchos, la abominación desoladora es más que un evento aislado. Es parte de una serie de señales que indican el fin de los tiempos. Es una pieza clave del rompecabezas profético, un indicador de que el juicio final está a las puertas. Identificar estas señales no es cuestión de especulación, sino de discernimiento espiritual. Se trata de estudiar las Escrituras, de orar por sabiduría y de estar alertas ante los eventos que se desarrollan en el mundo. El mundo actual presenta muchas señales alarmantes. Entonces, la abominación desoladora, por lo tanto, no es solo una profecía, sino una advertencia, una señal de que el tiempo del juicio se acerca y una llamada a la preparación espiritual y al arrepentimiento. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Jesús lloró por Jerusalén. No fue un llanto de ira o de venganza, sino de profunda compasión. Un llanto que revela el corazón de Dios. Un corazón lleno de amor, a pesar del inminente juicio. Un amor que se manifiesta incluso en medio de la advertencia. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue un evento catastrófico, una tragedia de proporciones inmensas. Pero en medio de esa destrucción, en medio de ese dolor, se encuentra la compasión divina. No fue un castigo ciego, sino una advertencia. El llanto de Jesús por Jerusalén revela la naturaleza del juicio divino. No es un acto arbitrario de venganza, sino una corrección amorosa, un llamado al arrepentimiento. Dios no desea la destrucción de su pueblo, sino su restauración. Su juicio es siempre con el objetivo de sanar. Las profecías sobre la destrucción de Jerusalén no son solo advertencias de un juicio inminente, son también una muestra del amor de Dios por su pueblo. Dios advierte para que su pueblo pueda arrepentirse, para que pueda evitar la destrucción y encontrar la salvación. El llanto de Jesús es un testimonio de su amor infinito por Jerusalén, por Israel y por toda la humanidad. Es una expresión de su deseo de que todos se arrepientan, que todos se arrepientan, que todos se vuelvan a Dios y que todos encuentren la salvación. La compasión divina es profunda. En medio del juicio, en medio de la advertencia, hay esperanza. La esperanza de la salvación, la esperanza del arrepentimiento, la esperanza de la restauración. El llanto de Jesús no es el fin de la historia, sino una llamada a un nuevo comienzo. La compasión divina en medio del juicio es la característica más poderosa de la narrativa bíblica. Nos recuerda que Dios no se complace en la destrucción, sino en la salvación, y que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza permanece viva. Jerusalén, la ciudad santa, el epicentro de conflictos y profecías. Su pasado, marcado por la destrucción; su presente, un crisol de tensiones; su futuro, ¿destrucción o redención? La pregunta persiste. La historia de Jerusalén es un ciclo de destrucción y reconstrucción. La ciudad ha sido destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de su historia. Cada destrucción ha sido una lección, una advertencia,
un llamado al arrepentimiento. Pero, ¿terminará este ciclo? Las Escrituras hablan de una nueva destrucción de Jerusalén, un juicio final, pero también hablan de una nueva Jerusalén, una ciudad celestial que descenderá del cielo, simbolizando la redención total, el fin del dolor y el inicio de la gloria eterna. La pregunta no es si habrá juicio, sino cómo responderemos a él. ¿Escucharemos la advertencia o repetiremos los errores del pasado? La elección es nuestra. El futuro de Jerusalén y el del mundo depende de nuestras acciones individuales y colectivas. La historia de Israel no es solo la historia de un pueblo, sino la historia de un pacto, un compromiso entre Dios y su pueblo. Es una historia de amor, pero también de prueba, de juicio y de redención. Es una historia que continúa desarrollándose en nuestros días. El futuro de Jerusalén no es solo una cuestión profética, sino también una cuestión de fe, de esperanza y de responsabilidad. Es una invitación a la reflexión profunda, a la oración constante y a una vida orientada hacia la búsqueda de la paz y la justicia. El futuro de Jerusalén y del pueblo de Dios es un misterio, pero no un misterio sin esperanza. En medio de la incertidumbre, en medio de la advertencia, hay un llamado a la fe, al arrepentimiento.